El día de hoy nos acompañan hoy como conferencistas el doctor Daniel Macía, referente de salud mental, Médicos Sin Fronteras España, Misión Colombia. El doctor Efraín Noguera, profesor clínico, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes, especialista en psiquiatría, Fundación Santa Fe de Bogotá. Y el doctor Germán Casas, profesor clínico, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes, presidente de Médicos Sin Fronteras para América Latina, especialista en psiquiatría, Fundación Santa Fe de Bogotá. A continuación, le damos la bienvenida al doctor Efraín Noguera. Vamos a hablar inicialmente de duelo de la cotidianidad. Es un tema que pareciera que inicialmente no es tan llamativo, porque pues todo el mundo está pensando en que se nos van a morir seres queridos, en que ya se han muerto colegas, en que las circunstancias están muy duras para vivir, etcétera, etcétera, y eso obvio es verdad, pero también es verdad otras cosas que están ocurriendo, también son ciertas otras cosas que están ocurriendo, y es que nos ha cambiado la cotidianidad y es de lo que vamos a hablar a continuación. Primero que todo, vamos a hacer una pequeña reseña acerca del duelo. Esta foto que están viendo ustedes aquí en pantalla es de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra que nació en Zúrich en 1926 y falleció en Estados Unidos en el 2004. Elizabeth Kubler-Ross fue una de las pioneras, o la pionera, en el estudio del duelo y el estudio de la muerte desde el punto de vista médico y psiquiátrico. Ella estudió medicina en Zúrich y luego se especializó en psiquiatría en Estados Unidos, donde desarrolló toda su carrera profesional. Ella en el año 69, en 1969, publicó este libro, On Death and Dying, o sea, sobre la muerte y el morir, que fue el comienzo de la tanatología científica en el mundo entero prácticamente. Y uno de los temas que ella trata en este libro es acerca del duelo. En este libro, entonces, ella plantea eh, las primeras ideas acerca de lo que podrían ser las etapas del duelo. Ya aquí en español, ella describió estas etapas, que inicialmente han sido 5, siguen siendo 5 las etapas del duelo, aunque si ustedes se interesan en estudiar estos temas, van a ver que hay gente que ha escrito otros estudios, otras investigaciones, otros libros, otras publicaciones con 3 etapas, 5 etapas, 6 etapas, 8 etapas, pero si uno mira con detenimiento, pues son más o menos las mismas 5 etapas, a veces las comprimen, a veces las extienden, etcétera, pero este sigue siendo el trabajo pionero que es muy importante. Entonces, el día de hoy vamos a hablar los 3 conferencistas de duelo. Y entonces vamos a entender que el duelo es todo un proceso psicológico que tiene inicialmente, como les decía, estas 5 etapas de negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Muy rápidamente les voy a recordar o les voy a explicar en qué consiste la negación. Es cuando las personas dicen no, esto no está ocurriendo, esto no puede ser, esto, esto no es así, esto no es verdad, ¿no? Es la fase de negación. Después vendría una fase de ira, que consiste en tener rabia por lo que está ocurriendo, rabia con la vida, muchas veces rabia con Dios, rabia con las circunstancias. Muchas personas expresan esta rabia de manera muy evidente, ¿no? Con agresividad incluso. Vendría otra etapa de negociación en donde la gente comienza a, a negociar, a tratar de aceptar las circunstancias nuevas y dolorosas, pero tratando como que le den algo a cambio, ¿no? Entonces es muy frecuente que la gente diga, bueno, está bien, esto me pasó, pero de pronto después viene algo bueno, ¿no? Porque casi siempre tenemos esa idea de que si nos pasa algo malo, después tiene que venir algo bueno. Después pasaríamos a una etapa de depresión. Yo no sé por qué Elizabeth Kubler-Ross le llamó depresión, porque no estaría bien técnicamente hablar de depresión, sino de tristeza. Nos ponemos muy tristes, o sea, comenzamos a tener la expresión emocional correspondiente, de verdad, a una pérdida.
Y por último, la aceptación, que es la etapa de culminación del duelo, aunque yo creo que ningún duelo se resuelve al 100%, pero hay duelos, los buenos duelos, se resuelven muy cercanamente al 100%, en donde la persona ya puede estar tranquila y habiéndose resignado, ¿no? Una cosa muy importante de estas etapas del duelo es que no van en orden. A veces las personas comienzan deprimiéndose, después les da rabia, después negación, después negocian, después vuelven y niegan. Y hay personas que se saltan etapas y nunca apareció la negociación o nunca apareció la ira, porque eso depende también de la personalidad. Entonces, importante tener en cuenta que el duelo es un proceso que tiene unas etapas, no todos pasamos por las mismas etapas, las etapas no son en orden y cada cual hace su duelo de la manera que mejor pueda. Entonces el duelo es un proceso, o sea, un continuo de cambios en el tiempo. Si alguien no hace un cambio, si no hay un cambio de un momento a otro, de una semana a otra, entonces decimos que no es un proceso porque está estático. Cuando hablamos de proceso tiene que haber cambios. Y este proceso es un proceso psicológico que debe conducir a aceptar un hecho o una realidad, y generalmente estamos hablando de una realidad dolorosa, ¿no? Otra cosa importante del duelo y de lo que vamos a hablar en la segunda y tercera parte de este webinar es de la muerte, obviamente. Entonces, la muerte de un ser querido, por ejemplo, es un proceso que culminará con la idea triste, pero tranquila, de que en esta vida nunca más vamos a volver a ver a esta persona. Y esto lo voy a repetir otra vez. La idea triste de que en esta vida nunca más vamos a volver a ver a esta persona. Eso es lo que uno tiene que concluir cuando hace un duelo. Y esta idea debe ser una idea, si bien dolorosa, tranquila, sin pelea, sin conflicto, sin drama, ¿no? Esta es la foto de un cementerio cualquiera, que es uno de los aspectos a los que más le tememos, ¿no? Nadie quiere ir a un cementerio, pero es la representación de cómo en los duelos se necesitan ciertos rituales para ser procesados muchas veces. Entonces, un proceso de duelo relativamente bien completado va acompañado inevitablemente de tristeza. Y esta tristeza es la resignación de la aceptación de lo inevitable. Tenemos que aceptar que si alguien se murió, no va a volver. Esto es inevitable, no hay nada que hacer y tenemos que vivir con ello. Lo importante es poder vivir tranquilos a pesar de esa pérdida, aunque haya dolido. Obviamente esto es un proceso, uno al comienzo pues obviamente niega, tiene ira, negocia, etcétera, etcétera. La aceptación de lo inevitable, entonces, es la conclusión a la que nos lleva un duelo bien elaborado. Sin embargo, vamos a dejar el tema de la muerte por ahora. Ya lo retomará Daniel y más adelante también Germán. Van a retomar el tema de la muerte, que es muy importante cuando estamos enfrentados a una epidemia, a una pandemia de las magnitudes que estamos viendo. Vamos a hablar ahorita de otros duelos que a veces parecen nimios, parecen insignificantes, parece que no son importantes, ¿no? Sin embargo, en el día a día se van sumando y comienzan a generar una tensión muy importante. Entonces, en estos días estamos teniendo pérdidas que nos afectan, de dinero, por ejemplo. Mucha gente está sin dinero o está ganando menos dinero. Actualmente hay estudiantes que están perdiendo materias. Eso también es una pérdida que nos genera un duelo. Hay rupturas de pareja que también generan un duelo muy fuerte, ¿no? Todos los días generamos duelos porque la realidad no es como la queremos. Por ejemplo, cuando estamos de afán, curiosamente los semáforos siempre están en rojo, ¿no? Y eso es una puesta a prueba permanente de nuestra tolerancia a la frustración. La vida nos pone pruebas. Algunos dicen que es Dios quien nos pone pruebas y no siempre podemos hacer lo que queremos. Y a pesar de que esto es una realidad de apuño, es una verdad absoluta, no siempre podemos hacer lo que queremos, de todas maneras por dentro nos rebelamos. Y si quisiéramos hacer lo que nos dé la gana o quisiéramos hacer las cosas que tenemos prohibidas, y ya tenemos ejemplos en nuestra sociedad de gente que se ha saltado la cuarentena, ¿no? Entonces vamos a hablar del duelo de la cotidianidad perdida
a raíz del COVID-19. Ese es el tema en el que nos vamos a centrar un ratico más y vamos a tratar de entender qué es la cotidianidad. Vamos a definir la cotidianidad como esa cantidad de fenómenos, de actividades, de rutinas, de ritos incluso, de ritualidades que hacemos los seres humanos y que están tan metidas en nuestro día a día que no las tenemos en cuenta, que no nos parece que eso sea un acto, que no es una actividad. Sin embargo, están presentes todos los días y estructuran nuestra vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ir a trabajar es lo más obvio, lo más normal, todos lo hacemos, no nos parece nada raro, ¿no? Y sin embargo, ahorita las cosas han cambiado. Yo no sé a ustedes, pero a mí me hubiera gustado que me invitaran a esta reunión de trabajo donde están estas personas. Sin embargo, para llegar a esa reunión de trabajo, de pronto nos hubiera tocado pasar por esto. Quienes conocen Bogotá, esto es la 100 con autopista y esta es la foto típica de todas las mañanas laborales en Bogotá a las 7 de la mañana. Esta es nuestra cotidianidad de los bogotanos y de muchas otras ciudades enormes con mucha gente queriendo llegar a trabajar. Esto también es cotidiano para muchas personas, para millones de personas en el mundo. La cotidianidad de ir a estudiar, de asistir a clase, de ir a una conferencia, la cotidianidad de reunirse con la gente que uno quiere, de pasarla rico, ¿no? Uno no piensa tanto en que esto pueda llegar a ser un problema, ¿no? Tan fácil que es coger el teléfono y mandar un mensaje de texto e invitar a los amigos a una reunión, vengan a mi casa o reunámonos en la casa de fulano. O cosas como esta, ¿no? Un concierto. ¿Hace cuánto no vamos a un concierto? De este tipo, por ejemplo, pero también un concierto de estos. De pronto esto no es tan cotidiano, no es de todos los días, pero son cosas que nos gustaba hacer de vez en cuando, nos gustaba hacer cada semana o cada mes o cada 15 días y ya no lo estamos pudiendo hacer. El ejercicio. Tengo pacientes que están desesperados porque no han podido reabrir los gimnasios. Esto les ha hecho una disrupción enorme en su cotidianidad, el no poder ir al gimnasio. Y es que hay gente que no hace ejercicio en la casa porque en la casa siente que no es capaz. Tiene que ser en el gimnasio, tiene que ser con las pesas, tiene que ser con las máquinas, ¿no? Entonces estamos siendo enfrentados a una nueva cotidianidad. Nos la cambiaron. El COVID y la cuarentena nos cambió la cotidianidad y entonces nos está enfrentando a cosas que para muchos no eran normales, ¿no? Yo sé que muchas personas que nos están viendo, porque hay auxiliares de enfermería, porque tenemos enfermeras, porque tenemos terapeutas, que esto de pronto sí es su cotidianidad, pero para otros no, para otros esta no era la cotidianidad y está tocando enfrentarla y no es tan fácil. El otro día estaba atendiendo a un paciente, obvio, por videoconferencia, y tuvo que levantarse a abrir la puerta por alguna razón y me di cuenta que estaba en boxers, ¿no? Entonces normalmente la gente está perdiendo ciertas cotidianidades como vestirse todos los días, como ponerse, como arreglarse, como bañarse, como ponerse pantalón, camisa, etcétera, etcétera. Algunos nos hemos refugiado en la sudadera, otros no, otros sí han logrado mantener su cotidianidad de vestirse y aunque no salgan de la casa están más presentables que otros, ¿no? Los estudiantes, por ejemplo, se han estado quejando muchísimo estos días. He estado dictando seminarios, he estado dictando cursos en la Universidad de los Andes y muchos estudiantes se quejan. Mis hijos que están asistiendo a clases virtuales también se quejan de que no es lo mismo. Tengo una paciente que no ha podido asistir a clases virtuales porque se duerme, es incapaz de mantener la atención en una clase virtual. Atender los hijos, que hubiera sido como pues lo más normal del mundo, no todos atendemos los hijos, pero no, para muchos esto no es la cotidianidad a la que estábamos acostumbrados. Entonces hemos estado perdiendo cosas y de eso se tratan los duelos, que perdemos cosas. Por ejemplo, conozco parejas que no han podido verse. Hay personas que tienen su novio o su novia y por circunstancias de la vida obvias, cada uno está en su casa encerrado, no viven juntos
digamos que para esta pareja no está permitido que se vayan a vivir juntos por las circunstancias morales y éticas de cada familia. Entonces hay parejas que se quieren y no han podido verse. Y eso es doloroso, es muy duro. Hay personas que han perdido las rutinas alimentarias, por ejemplo. Hay personas que no desayunan, se levantan a las 10 de la mañana y están almorzando a las 4 de la tarde, están perdiendo algunas rutinas de higiene, de vestirse. Hay gente que no está pudiendo hacer ejercicio porque siente que en su casa no es el espacio para hacer ejercicio. Hay gente que está perdiendo el sueño porque no está durmiendo o porque está durmiendo más de la cuenta. Hay gente que ha llegado a dormir 14, 15, 16 horas diarias, me lo han contado, porque no tienen que trabajar o porque perdieron su trabajo o porque en los días que no están trabajando por circunstancias de turnos están durmiendo más de la cuenta o menos de la cuenta. Esta diapositiva la traigo porque a veces no nos damos cuenta de la tremenda brecha social en la que vivimos, en donde yo estoy diciéndole a ustedes que perdemos cosas, como aquí en la izquierda, pero es que hay gente que nunca la ha tenido, ¿no? Y seguramente vamos a ver graves problemas de hambre en los próximos meses. ¿Qué más perdemos? Estamos perdiendo libertad, no nos podemos mover, no podemos salir, hemos estado aislados, mucha gente está sola. Tengo varios conocidos médicos y tengo otros conocidos pacientes que están viviendo solos porque estaban acostumbrados a vivir en su aparte estudio y ahora no pueden salir, llevan 15 días, 3 semanas, 4 semanas sin poder ver a nadie, absolutamente nadie. Es muy complicado. Mi mamá está viviendo sola y tiene más de 70 años y no ha podido salir y no va a salir y no podemos ir a visitarla. Afortunadamente existen estas tecnologías para poder vernos y saludarnos casi todos los días. Hay gente que está perdiendo la estructuración del día a día, no se baña, no se viste, etcétera, y eso les hace perder la cotidianidad. Y lo que les decía del dinero, es una cosa que estamos perdiendo. En esta fase, la pandemia en Colombia, por ejemplo, estamos todavía con poquitos pacientes. Los hospitales privados, muchos están vacíos. No hay pacientes de COVID, por ejemplo, en la Fundación Santa Fe hay muy poquitos pacientes de COVID esta semana. Y los pacientes habituales tampoco están porque las cirugías están canceladas, porque consulta externa hay muy poquita, no se están haciendo cirugías, etcétera. Entonces muchos tratamientos están pospuestos, los que no son vitales y urgentes. También sé que en hospitales públicos están comenzando a saturarse, entonces estamos viendo una diferencia muy complicada. Los servicios de urgencias y de UCI están en una calma angustiosa porque no están llegando pacientes al volumen que normalmente suelen llegar a un servicio de urgencias y estas personas están en urgencias, todo el personal de urgencias, enfermeras, médicos, terapeutas, personal administrativo incluso, en una calma muy tensa, que es como una película de suspenso en donde estamos esperando que llegue el monstruo y cuando por fin sale el monstruo, pues obvio, nos asustamos, pero ya pasó, ya llegó el monstruo. Acá seguimos mes y medio en suspenso y nada de que llegue el monstruo, de verdad, porque pues en Colombia la cuarentena ha sido muy eficaz para contener la situación de desbordamiento clínico. Y también tenemos muchos profesionales de la salud y colegas y personal de salud y de profesiones asociadas que están sin trabajar, los odontólogos, cirujanos plásticos, muchos cirujanos no están operando porque están canceladas las cirugías. Y esta mañana me decían unas auxiliares de enfermería que estaban con susto de que de pronto les suspendieran el contrato porque como no hay trabajo, de pronto están sobrando. Los hospitales privados están en una crisis económica porque se han endeudado para comprar más ventiladores y el trabajo no llega. Entonces, esto es una situación muy complicada también. ¿Qué reacciones tenemos? Pues tristeza. Y si se nos agrava, depresión. Nos frustramos y para muchos la frustración conduce a rabia. Para otros la frustración conduce a ansiedad. Esto, la violencia intrafamiliar, todos sabemos por las noticias que ha aumentado a niveles impresionantes. Dos personas que no se la llevan bien, encerradas 24 horas, es un cóctel muy peligroso.
Entonces también tenemos más reacciones, como por ejemplo exacerbación de los rasgos rígidos de personalidad. Los que somos obsesivos estamos más cansones, estamos siendo más exigentes de lo normal en la casa, nos tienen por los canzones en la casa, ¿no? Hay personas que no están durmiendo y algo muy grave, hay personas que están comenzando a beber alcohol más de la cuenta para poder calmarse, para pasar el rato, etcétera, etcétera. Esto no es fácil, estamos en una circunstancia en la que no ha comenzado la avalancha de enfermos, ni la avalancha de muertos, ni la avalancha como la están viviendo en Italia, en España, en Francia, en Nueva York especialmente, pero ya estamos comenzando a sentirnos mal porque nos han cambiado el ritmo de la vida, nos lo están cambiando drásticamente. Entonces, yo les voy a mencionar algunos consejos que son para gente normal, en una situación anormal. Cuando estaba pensando en esta conferencia, inicialmente estaba pensando en enfermedad mental, pero no, en realidad no estamos hablando de enfermedad mental, estamos hablando de personas normales, colegas, enfermeras, odontólogos, auxiliares, terapeutas, que somos normales, que trabajamos, somos responsables, pero que estamos arrinconados en una situación compleja que nos está poniendo al borde del estrés. Entonces tenemos que reencontrar el balance perdido. Teníamos un balance en nuestras vidas, bueno o malo, pero teníamos un balance y ese balance en algunos casos se ha ido perdiendo, tenemos que recuperarlo. Lo que tenemos que hacer es mantener las rutinas, importantísimo mantener nuestras rutinas, la rutina de levantarse, de bañarse, desayunar temprano, la rutina de tender la cama, la rutina de hacer ejercicio. Hay cosas que podemos hacer y que no eran rutinarias, pero ahora sí las podemos ver rutinarias como jugar más, juegos de salón, juegos de mesa. Eh, Aquí en mi casa hemos estado jugando mucho Scrabble, por ejemplo, Scrabble, este jueguito de armar palabras que es súper emocionante para los que les gusta, obviamente, pero hay muchas opciones. Hay que cuidar mucho la higiene del sueño y aquí hay que recalcar el ejercicio, mantener la rutina de acostarse a las horas adecuadas. Sé de muchas personas que están viendo series, de estas series que son tan adictivas, hasta 2, 3 de la mañana y no se acuestan porque pues, los días como que han cambiado. Hay que poder expresar las emociones, importantísimo. Nuevamente, así como en el webinar pasado les decíamos que hay que hacer mindfulness, hay que hacer yoga, hay que hacer ejercicios de respiración y relajación para poder mantener una mejor salud mental. Solo en casos muy extremos, solo en casos muy extremos, eh, si alguno de los que me oye siente que está en una circunstancia de mucho estrés, de que va a explotar, o que ya ha estado siendo muy agresivo con sus seres queridos, o muy obsesivo, o que la angustia a veces lo agobia, que no duerme a pesar de todas las medidas, busque ayuda. Busque ayuda. Los psiquiatras y los psicólogos estamos dispuestos a ayudar a nuestros colegas con muchísimo gusto a través de, de teleconferencia o de teleconsulta. Vamos a estar repartiendo al final de la presentación nuestras tarjetas personales. Bueno, y muy importante también qué no hacer. Por favor, no consumir alcohol. No mezclemos reactivos que explotan entre sí, ¿no? Encierro, desespero, ansiedad con alcohol. No consumir medicamentos hipnóticos. No se acostumbren ahora, si nunca lo han hecho, no se comiencen a acostumbrar a tener que usar medicamentos para dormir. Y no se encierren en sí mismos. Hablen, desahóguense, busquen con quién hablar. Esto es muy importante. La gran mayoría de la población que enfrenta un desastre va a desarrollar resiliencia. Vamos a salir mejor. Esto lo dicen todo el tiempo, lo dice todo el mundo, pero es verdad, es verdad. La mayoría de la gente tolera y resiste. Entonces, tenemos que también estar pendientes de ayudarle a las personas que no están pudiendo, que están con mucha angustia o con mucho estrés. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Efraín Noguera. Le damos paso al doctor Daniel Macía, referente de salud mental, Médicos Sin Fronteras España, Misión Colombia. Bienvenido, doctor Daniel. Muchas gracias, Julián. Y bueno, buenas tardes a todas las personas que se conectaron hoy
para escuchar esta sesión, esta nueva sesión. Entonces, como ya mencionaba Efraín también, yo voy a tratar de enfocar esta presentación primero más en el duelo por el fallecimiento, por la pérdida de seres queridos, de familiares, de personas cercanas, y luego desde un punto de vista comunitario. Entonces, como explicaba muy bien Efraín hace un momento, mm, el proceso de duelo es este por medio del cual una persona que ha vivido una pérdida, como decía ahora en este caso el fallecimiento de una persona cercana, es capaz de reconstruir su mundo y por ende reconstruirse a sí mismo sin la persona fallecida en su realidad. Entonces, en este sentido es muy importante comprender el duelo ya no como una reacción específica o como una emoción puntual, sino más bien como un proceso que debe ser vivido, que incluye también unas etapas que mencionaba muy bien Efraín antes y que incluye también unas tareas que deben irse realizando cuando se afronta una pérdida. Hay otro aspecto muy importante cuando hablamos de duelo y es que este está mediado y yo diría que casi que definido por lo cultural. Entonces es muy importante también tener en cuenta las implicaciones culturales en los procesos de duelo. No implica lo mismo un proceso de duelo, por ejemplo, en un país del oriente de África que un proceso de duelo en Colombia. Incluso al interior de nuestro país, para continuar con el ejemplo, es posible encontrar diferencias muy marcadas eh, dependiendo del entorno social o del entorno cultural en el que ha crecido la persona que está viviendo, que está afrontando esta pérdida. Esto, sobre todo para decir que cuando hablamos de duelo es fundamental conocer o intentar comprender las tradiciones, la forma de entender la vida y por supuesto la forma de entender la muerte de la comunidad donde se está viviendo esa pérdida o de la comunidad en la que ha estado inmersa la persona o la familia que está viviendo la pérdida. Ya hablando de la actual pandemia de coronavirus, podemos decir también que esta situación coloca a las personas en situaciones extraordinarias, anormales. Efraín explicaba muy bien también que es una situación anormal que está o que está generando reacciones completamente normales en las personas. Esta situación, y yo creo que todos lo hemos podido ver en mayor o menor medida o de una forma u otra, está generando una desestructuración muy importante del entorno, de lo que conocíamos, y está llevando entonces a que los procesos de duelo se den, además de ya las dificultades que trae, en condiciones bastante particulares y en condiciones bastante difíciles, podríamos decir. Además, se está dando estos procesos de duelo por las personas que están perdiendo seres cercanos. Estos procesos de duelo se están dando de forma simultánea con otras dificultades, lo cual podría llegar a complicar un poco más el asunto. Tenemos en este momento, y a causa de la situación que vivimos actualmente, procesos de duelo que se dan en aislamiento, por ejemplo. Tenemos procesos de duelo que se están dando en medio de grandes y muy profundas dificultades para cubrir necesidades básicas. Tenemos procesos de duelo que se están dando en medio de cambios muy importantes en las dinámicas familiares y también en las dinámicas de apoyo al interior de las comunidades, entre muchas otras situaciones que en la medida en que va evolucionando esta situación pueden irse volviendo más frecuentes y más apremiantes. Entonces, de acuerdo con esto, también es muy importante tener en cuenta el entorno en el que se está dando, en el que se está dando la pérdida. Tratar de comprender qué está pasando alrededor, cuáles son las circunstancias que se están presentando, digamos, desde un punto de vista más amplio, cuál es el escenario en el que este duelo se está dando, en el que estas pérdidas se están dando. Y en el caso particular del COVID-19, encontramos un entorno, como ya decía, que está sufriendo muchas transformaciones y algunas de ellas muy profundas. Y podemos hablar entonces de un escenario en el que las personas se están enfrentando a otras pérdidas que también mencionaba Efraín hace un momento, y son pérdidas a nivel laboral, pérdidas a nivel comunitario,
pérdidas a nivel económico, entre otras. Y que si le sumamos a estas pérdidas, las pérdidas de familiares, las pérdidas de seres queridos, las pérdidas de vecinos, de conocidos, y cuando estas pérdidas empiezan a darse en un número importante y empiezan a darse en un lapso corto de tiempo, como está pasando en otros lugares del mundo y como es muy probable que empiece a pasar en nuestros contextos, ya las pérdidas trascienden también lo individual y lo familiar. Ya podríamos decir que estos duelos no solamente se viven desde el individuo, desde la familia, sino que se empiezan a vivir también en el ámbito comunitario. También empiezan a sentirse desde lo comunitario, entendiendo también la comunidad como un organismo. Entonces, aquí empieza a suceder algo que yo pienso que es muy importante tener en cuenta, y es, digamos que por este impacto y por las restricciones, producto de los intentos de mitigar la propagación del virus, hay unos mecanismos, tanto individuales como comunitarios, que tradicionalmente han intervenido en los procesos normales de duelo, que empiezan a verse debilitados. Entonces, si pensamos antes de que empezara la pandemia, eh, se vivía muy diferente el tema del duelo. El acompañamiento comunitario era muy distinto. Teníamos la posibilidad de acceder a unos rituales, a unas ceremonias que tenían una función muy importante y que hoy en día, por temas como el aislamiento, el cambio en las dinámicas de afrontamiento comunitario, la dificultad para llevar a cabo precisamente estos rituales y estas ceremonias eh, que giran en torno a la muerte y que son tan importantes para el afrontamiento, estamos viendo esto bastante limitado. Algunas veces es imposible que esto se siga dando, y esto tiene un peso grandísimo y es algo a lo que le debemos prestar atención y es algo que debemos atender también. Entonces voy a hacer énfasis en este punto, porque en muchos lugares, si bien es un tema, como decía, que está atravesado por lo cultural, en muchos lugares los ritos funerarios y todos estos ritos que están ligados al tema de la muerte tienen un papel muy importante en la aceptación de la pérdida, tienen un papel muy importante en este proceso de duelo o en el inicio de este proceso de duelo. Por un lado, son estos rituales un espacio donde el apoyo comunitario después de una pérdida encuentra su lugar. Entonces muere una persona, la comunidad acompaña, abraza a la familia que ha sufrido la pérdida, y esto tiene un impacto grandísimo. Esto es algo que no podemos tener tal como lo conocíamos en este momento. Por otro lado, la posibilidad de tener rituales o de tener, de realizar estas actividades relacionadas con lo tradicional y con las formas tradicionales de abordar la muerte, también tienen un impacto muy grande a nivel psicológico, y es que tienen, digamos que ayudan a ese cierre en la relación con la persona que muere en términos físicos. Es una prueba de realidad que nos permite también iniciar ese proceso de despedida y de aceptación de la pérdida. Entonces, con estas dos implicaciones tan importantes, el no poder realizar estas actividades, pues ya va teniendo también o va trayendo también cambios y en algunos casos dificultades eh, para las personas que sufren pérdidas. También estos ritos de despedida o estos rituales de despedida permiten movilizar la expresión del dolor, lo cual es fundamental para ir avanzando en el proceso del duelo y de elaboración de la pérdida. Eh, bueno, como ya decía, entonces esta situación del COVID y todas estas medidas que se han venido tomando han interferido en que estos rituales, estas actividades tradicionales puedan llevarse a cabo, y genera mucha preocupación. Hay muchas preguntas sobre, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si no nos podemos acompañar? ¿Qué hacemos si no nos podemos reunir? ¿Qué hacemos si no podemos brindar ese apoyo en momentos posteriores al fallecimiento de alguien cercano? Y yo diría que si bien eso genera un impacto y que esa imposibilidad de realizar estos rituales genera un impacto, pues también es cierto que hemos visto que existe la posibilidad, yo no diría de reemplazar, pero sí de buscar alternativas para que estas prácticas, o por lo menos para que este apoyo se pueda brindar. Entonces hay varios puntos que yo creo que son importantes y que hemos tomado como experiencias de lugares que ya están un poco más avanzados en esta situación o que empezaron a vivir la situación antes,
y lugares, y otras situaciones que también nos han dejado algunos aprendizajes en este sentido. Entonces, por ejemplo, promover el apoyo comunitario a través de medios virtuales. Yo creo que lo decía en la sesión anterior, y una de las preocupaciones grandes que teníamos nosotros cuando empezó toda esta situación y cuando se empezó a hablar del aislamiento, cuando se empezó a hablar de confinamiento, era qué iba a pasar con ese apoyo comunitario, qué iba a pasar cuando las personas ya no pudieran reunirse, qué iba a pasar cuando las personas ya no pudieran habitar estos lugares que eran importantes para la comunidad y que las personas tuvieran que permanecer en sus casas. Y lo que hemos visto es que a pesar de las circunstancias, muy a pesar de las circunstancias, este apoyo comunitario busca sus vías, este apoyo comunitario se sigue manifestando y en los tiempos en los que vivimos las herramientas virtuales han empezado a ser muy importantes para esto. Lo que antes hacíamos juntos, lo que antes hacíamos sentados afuera con los vecinos, con las vecinas, lo que antes se hacía en los parques, está empezando a hacerse a través de las redes sociales, está empezando a hacerse a través de las aplicaciones de mensajería. Entonces, esto es muy importante promoverlo y esto es muy importante fomentarlo. Luego también sigue siendo posible realizar conmemoraciones o actos acordes al contexto para honrar de forma colectiva a las personas que fallecen por COVID. Y esto, a pesar de no ser una acción individualizada que busca honrar específicamente a la persona que falleció, sino que es una acción colectiva, tiene también un impacto tranquilizador en las personas y ayuda a que se vaya movilizando este proceso de duelo. Luego también es posible buscar alternativas a acciones simbólicas que le ayude a las personas desde sus creencias, desde su realidad, a conectarse con su dolor y a expresar sus sentimientos, que al final son pasos muy importantes cuando estamos hablando de la elaboración de una pérdida. Y por último, también es muy importante recordar que estamos en medio de una situación excepcional y que si bien en este momento hay actividades que no se pueden realizar, pues en algún momento podremos hacerlo. Entonces ya no estamos hablando de una cancelación o de una supresión de estos rituales, estamos hablando de un aplazamiento. Y al hablar de un aplazamiento y no de una supresión, pues ya allí la connotación es muy, muy distinta y hemos visto que esto tiene un impacto muy positivo en las personas que están afrontando pérdidas. Hay otro punto, cuando hablamos de duelo y cuando hablamos de pérdidas, hay otro punto que también genera mucha inquietud y es la pregunta sobre cómo podemos acompañar a personas que han tenido pérdidas recientes. Y para nosotros que trabajamos en entornos sanitarios, esta pregunta es muy, muy importante. Yo creo que es una pregunta recurrente porque al final estamos expuestos con frecuencia sí, a la muerte y estamos expuestos con frecuencia a situaciones que implican la pérdida de seres queridos para otras personas. Entonces, ahí ahí hay algo muy importante y es que en general, pero particularmente en situaciones como la que estamos viviendo, la muerte puede traer preguntas, puede generar en las personas que quedan, en los familiares de la persona fallecida o en las personas cercanas a quien falleció, pueden empezar a generarse preguntas de tipo, bueno, ¿por qué ha aparecido este virus? ¿Se podría haber evitado si se hubieran tomado medidas diferentes o si yo hubiera hecho algo distinto? ¿Yo cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos traído a casa antes o si hubiera pasado en casa estos últimos días? ¿Será que mi familiar sufrió? Entonces son muchas preguntas que van apareciendo y que tienen como función, o más bien que representan un intento de la persona de explicar y de dar orden a lo que acaba de suceder o a lo que ha sucedido respecto a la pérdida de su ser querido. Aquí hay algo fundamental y es intentar recordar siempre a las personas que estamos en circunstancias que se escapan de nuestro control, que muy difícilmente una situación como esta se hubiera podido controlar y que en ese sentido, claro, estas preguntas son completamente válidas, pero va a ser difícil hallar respuestas para ellas. Esto ya puede tener un primer efecto tranquilizador. Y luego también ir comprendiendo que muchas veces no es la respuesta a estas preguntas lo que nos va a generar tranquilidad o lo que nos va a dar la tranquilidad que estamos buscando, sino que esa tranquilidad va a llegar precisamente por pasar por ese proceso de duelo, por pasar por esas
etapas que mencionaba Efraín hace un momento, que aunque no todas las personas las vivan de la misma forma o en el mismo orden, pues el pasar por este proceso es el que al final nos va dando la aceptación y la posibilidad de seguir viviendo, con tristeza todavía por la pérdida, muy probablemente, pero aceptando que la pérdida es real y que nuestro mundo va a ser diferente sin la presencia de la persona que ha fallecido. Hay otra cosa también que genera muchas inquietudes a veces y que genera muchas preguntas, y es, bueno, si yo estoy presente en el momento del fallecimiento o en momentos posteriores al fallecimiento de una persona, yo qué puedo hacer, si debo interactuar con la familia, o eh, si debo acompañar a la familia, o si estoy allí y puedo acompañar a la familia o a las personas cercanas. ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Entonces aquí también a mí me gustaría llamar la atención sobre el tema de la buena voluntad. En estos momentos particulares muchas veces decimos cosas desde la buena voluntad, decimos cosas desde la intención de tranquilizar al otro, de calmar un poco al otro, de aliviar el dolor del otro. Sin embargo, no siempre estas cosas que decimos con tan buena intención tienen el efecto que nosotros esperamos. Entonces, si bien yo pienso que lo que se diga en estos momentos debe surgir de la empatía, debe surgir de la comprensión, también hay recomendaciones sobre qué expresiones no utilizar en estos momentos. Entonces, expresiones como sé fuerte o anímate o hazlo por tus hijos o distráete y verás que esa sensación mejora, no te tortures, no llores, si así pasó fue porque Dios lo quiso, o ahora tu familiar ya no está sufriendo. Son expresiones que solemos escuchar con mucha frecuencia en estas situaciones, sin embargo, pueden tener unos resultados, como decía, diferentes a los que esperamos. Por un lado, porque pueden invalidar las emociones de la persona, pueden hacer sentir a la persona que no tiene una razón para estarse sintiendo como se está sintiendo, cuando estas reacciones y estas emociones son completamente normales en un momento así. Y por otro lado, mm, pueden generar culpa, por ejemplo, en la persona que ha tenido la pérdida o en el doliente, digamos. Entonces, en vez de esto, se recomienda más utilizar mensajes que apunten a estar disponibles para las necesidades que la persona que ha sufrido la pérdida puede tener. Entonces, me gustaría mucho poder decir algo que alivie tu dolor, no encuentro las palabras en este momento, o quiero que sepas que estoy aquí, si hay algo en lo que yo te pueda ayudar, estoy a tu disposición. Y, y, y expresiones eso, precisamente que muestren disposición a apoyar o a brindar el soporte que la persona o la familia esté necesitando en ese momento. Entonces, en resumen, estamos viviendo en un entorno muy diferente al que conocíamos, estamos viviendo en un entorno que ha cambiado algunas reglas de juego, ha cambiado incluso las reglas del juego de la comunidad después de experimentar la muerte de personas, el fallecimiento de personas. Y aquí la empatía y la comprensión van a ser aspectos fundamentales. La capacidad de ponernos en el lugar del otro, la posibilidad de intentar brindar al otro el apoyo que necesita va a ser fundamental. Eh, Pienso que es importante también tener muy presente que aunque estemos viviendo y que probablemente, sobre todo en nuestro país donde da la impresión de que esto apenas está empezando a coger ritmo, a coger fuerza y que se ha demorado tal vez más de lo que esperábamos, vamos a seguir probablemente viviendo momentos muy difíciles. Pero también es importante recordar que como seres humanos, y en esto estoy de acuerdo con Efraín, como seres humanos tenemos un potencial muy grande para afrontar las situaciones complicadas. Tenemos una gran capacidad para reponernos de las adversidades, y yo pienso que esta situación va a ser una oportunidad para confirmar esto nuevamente, y es el gran potencial de recuperación que tenemos y el gran potencial también de solidaridad. Entonces, con esto finalizo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, doctor Daniel Macía. A continuación le damos la palabra
al doctor Germán Casas, profesor clínico, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes, presidente de Médicos Sin Fronteras para América Latina, especialista en psiquiatría, Fundación Santa Fe. Bienvenido, doctor Casas. Bueno, muchísimas gracias. Y nuevamente estamos en este webinar que es la continuación del anterior, y veo con mucha gratitud que muchas personas que vieron el primero están presentes en este segundo, que es una continuación, y eso hace parte de mi presentación. Las personas que están preguntando en el chat dónde está el video de la primera charla, la tienen que buscar, porque mi segunda charla, que es esta, está basada en el primero. Entonces, yo sí creo que estas personas que están reclamando que no encuentran la charla, luego vamos a darles todas las indicaciones de cómo encontrar la primera, especialmente porque en el caso mío necesito que hayan visto la primera para que puedan entender esta segunda. Yo voy a hablar del duelo específicamente en personal de salud. El duelo en personal de salud, ya habíamos hablado de las reacciones psicológicas del personal de salud en la pandemia del COVID-19, y para eso quiero invitarlos nuevamente a que nos imaginemos la pandemia del COVID como ese gran monte que está allí. La vez pasada yo hacía una invitación a una imaginación, a un juego imaginario en el cual pensemos que el personal de salud somos escaladores, somos caminantes, y estos caminantes vamos a tener que llegar al monte COVID, vamos a tener que subir el monte COVID y luego tendremos que bajar el monte COVID. En ese sentido, lo que nos espera es un camino, y ese camino tiene 3 etapas. La etapa de la que hablamos anteriormente era la etapa de la preparación, pero la etapa de la que vamos a hablar hoy es la etapa del durante y la etapa del después. ¿Por qué? Porque es allí donde vamos a tener los temas relacionados con duelo, y específicamente duelo en personal de salud y duelo de personal de salud. La invitación a montar el monte COVID era una invitación a que nos imaginemos que apareció un monte en la tierra y que el personal de salud, médicos, enfermeras, psicólogos, administradores hospitalarios, logistas, estamos encaminados en una misión que es subir ese monte y poner una bandera en la cima y luego descender. Eso es la emergencia del COVID. Y allí es donde vamos a encontrar el duelo. El duelo lo vamos a encontrar en el ascenso, el duelo lo vamos a encontrar en la cima, y el duelo lo vamos a encontrar en el descenso. La vez pasada hablamos de cuáles eran las dificultades más importantes que iba a encontrar ese caminante. Ese caminante es el personal de salud, la persona que labora en un centro de salud, en un puesto de salud, en un hospital, en una institución de salud, en una autoridad de salud. Todos los que estamos envueltos en el tema de la salud tenemos mucho miedo, y muchos de los miedos más importantes tienen que ver con el miedo a la infección. Y tal vez no hay un ejemplo similar a este, con la masividad que tiene en la epidemia con el miedo a la infección. El miedo a las situaciones desbordantes que en algunos países no han llegado y en otros países han llegado. Aquí tenemos gente de muchos países, hay países donde todavía estamos, como contaba Efraín aquí, esperando a que venga la hecatombe, y hay países en otras partes de América Latina o en Europa donde están en otros momentos. Entonces hay miedo a la sobrecarga de trabajo, miedo a la alta mortalidad, miedo al estigma del personal de salud, miedo a cometer errores y miedo a estar enfrentados a dilemas éticos. Esto es un repaso de lo que hablábamos hace unas semanas en cuanto a esa ruta que tenemos que enfrentar las personas que trabajamos en salud para llegar al monte COVID y poder escalar el monte COVID. De esos problemas y dificultades que vamos a encontrar en el camino, el más importante respecto a los duelos tiene que ver con la alta mortalidad que tiene esta pandemia, y un caso sin precedentes que no conocíamos en la historia reciente de la medicina y de las ciencias de la salud, es que ese porcentaje de mortalidad incluye el personal de salud. Es decir, hay una gran dificultad en cuanto a poder ascender al monte COVID como quisiéramos hacerlo, porque uno de los desafíos y de los problemas, de los escollos importantes que encontraremos en el camino, es que el monte COVID es muy agresivo, está lleno de caminos difíciles donde la gente puede morir, e incluso nosotros podemos morir, nos podemos infectar y podemos morir. Y eso tal vez
salvo algunas de las epidemias que con Médicos Sin Fronteras hemos tenido la oportunidad de atender, especialmente en el caso del ébola. Tal vez con esa excepción no había una tan importante consideración respecto al propio duelo, a la anticipación de su propio duelo y a la dificultad de poder enfrentar una situación que implica un riesgo. Y eso creo que es algo muy importante que tenemos que analizar cuando hablamos del duelo en el personal de salud. También tenemos que analizar otra cosa, y es que no solamente es el miedo a la infección, la posibilidad de infectarnos nosotros mismos, sino es también, desafortunadamente, el hecho de que el personal de salud esté en riesgo también pone en riesgo su propia labor. Me explico. Cuando hay un 14% de personal de salud infectados, como hay en algunas partes, o más en otras 30%, el grupo y la fuerza de trabajo para combatir la epidemia se reduce. Entonces también hay un duelo por no poder hacer las cosas que queremos hacer. En ese sentido, el duelo del personal de salud básicamente es un cambio en la ruta que teníamos. Cuando yo me imagino el monte COVID como algo que aparece en la vida de los profesionales de la salud y que tenemos que enfrentar, también tengo que reconocer que esa aparición del monte COVID es un cambio en nuestra ruta. Y ese cambio en nuestra ruta nos enfrenta a una situación que no conocemos. Y cuando estamos frente a situaciones que no conocemos, a pesar de que ya llevamos unos meses estudiando COVID, mirando lo que tienen en otras latitudes, mirando las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, mirando lo que la gente ha comenzado a tener de experiencia, lo que más llama la atención es lo poco conocido que es esta enfermedad. Entonces es una ruta que no conocemos. Y como no conocemos esta ruta, entonces nos enfrentamos a una situación que nos aterra, porque lo desconocido nos aterra. Y si hay gente que tenía una ruta establecida, relativamente clara y relativamente controlada en el mundo, éramos la gente del personal de la salud. Cuando hablábamos con gente que se dedicaba a otras tareas interesantes, diferentes, muy fascinantes, como por ejemplo los economistas, los corredores de bolsa, los apostadores, los deportistas, es gente que se acostumbra a vivir en la incertidumbre y que parte de su trabajo es manejar la incertidumbre, y son buenos manejando la incertidumbre. Nosotros no. El personal de salud tenía rutas claras, el personal de salud tenía destinos claros y pensábamos que controlábamos nuestro camino hasta que aparece esto. Y cuando aparece esto, es algo que no contemplábamos, es algo que no sabíamos. Entonces tenemos que hacer el duelo a un concepto de sí mismos que es un concepto preconcebido. Y ese concepto preconcebido era una idea que teníamos. Las personas que trabajamos en salud, los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los instrumentadores quirúrgicos, las terapeutas o los terapeutas respiratorios, todos los que trabajamos en salud decíamos, wow, esto es lo que yo tengo, esto que yo sé hacer, esto es lo que yo tengo que hacer, y ahora qué vamos a hacer con este monstruo, con este monte gigante que no lo conocemos, que tiene un montón de caminos raros, que tiene un montón de azares en el destino, que tiene cuevas, que tiene abismos, nos podemos caer por ahí, y eso no lo sabíamos. Entonces esa posibilidad de ser un personal de salud que podía proteger, que podía sanar y que podía curar, se enfrenta a algo que no conoce, y cuando se enfrenta a algo que no conoce, sentimos miedo y comenzamos a hacer el duelo de un personal de salud que pensábamos que teníamos y que no lo tenemos porque no contemplábamos esto que pasa. Ahora, el rol que jugábamos antes de que apareciera el monte COVID era un rol interesante, era un rol satisfactorio, era un rol establecido en la sociedad y en la comunidad, y nunca imaginábamos que ese rol iba a cambiar tan profundamente, porque éramos protectores y éramos protegidos. Protectores y protegidos en una comunidad, es decir, el médico, el enfermero, la enfermera, el auxiliar, el instrumentador quirúrgico, el paramédico, tiene un rol, pero tenía un rol muy admirado, muy reconocido, muy honrado, ¿sí? Y muy respetado. Y ahora la gente sale corriendo cuando ve a un médico, la gente sale despavorida a los supermercados, la gente se baja de los ascensores, la gente escribe cosas en las puertas de los médicos: por favor, médico, váyase de aquí, no lo queremos, no nos infecte. Y nosotros también tenemos que hacer el duelo de esa imagen que comenzamos a perder.
Nunca imaginábamos que teníamos que enfrentar una situación así y tenemos que comenzar a hacerle el duelo a esa imagen del personal de salud como benefactor y protector y comenzar a convivir con una imagen de un personal de salud amenazante. Yo no estoy diciendo que tengan razón las personas que han maltratado a los médicos y a las enfermeras y a los auxiliares en todas partes, porque eso no solamente ha pasado aquí, eso ha pasado en todas partes. Todos los días tenemos noticias de eso. De ninguna manera estoy justificando. Pero ¿cómo estará esa gente de angustiada? ¿Y cómo estará esa gente de paniqueada de la incertidumbre y del temor, que hasta la persona que lo puede curar lo tiene que desaparecer para no sentirse mal? Tiene que estar muy mal esa gente que está tratando mal a los médicos, a las enfermeras y al personal de salud. Ningún personal de salud sabía lo que iba a pasar ni sabe cómo subir. Entonces, por eso la charla de hace unas semanas era para poder enseñarnos cómo vamos a hacer para poder subir. Estamos aprendiendo. Y el primer aprendizaje que tenemos que hacer es una reconceptualización de nosotros mismos. La reconceptualización a mi modo de ver, y esto sí es algo personal, no incluye solamente a mi identidad como personal de salud. Yo creo que incluye el concepto de salud y el concepto de sistema de salud y el concepto de salud y enfermedad. Se paralizó el mundo entero completamente y están, como contaba Efraín, los hospitales incluso teniendo problemas económicos en los modelos estos de prestación de servicios a través del modelo de aseguramiento, porque resulta que la gente no está consultando. Es terrible, terrible. Entonces, esto es lo que nos está pasando ahora y tenemos que hacer frente. Ahora, el duelo del rol. El duelo del rol es un duelo al que nos estamos enfrentando ahora y es muy ambivalente, porque nos aplauden a las 8 de la noche, pero salen corriendo cuando estamos en el ascensor. Eso es ambivalente, es muy ambivalente y dejo de ser un factor de protección en mi rol sanitario para convertirme en un factor de riesgo. Y eso es algo muy interesante. La primera persona que le oí yo algo similar fue a un colega de Médicos Sin Fronteras que llegó de Sierra Leona a Nueva York en el 2014 y venía infectado con el virus del ébola y estuvo hospitalizado en Mount Sinai. Hoy en día es un especialista en infectología y en medicina global y está aportando mucho y de hecho sus investigaciones están ayudando mucho en COVID hoy en día. Pero este colega decía que de un momento a otro, de sentirse bien de haber ayudado y de haber combatido una epidemia gravísima como el virus del ébola en Sierra Leona y en Liberia, terminó acusado por traer el ébola al primer mundo, atendido en un hospital de primer nivel cuando veía cómo tenía que trabajar con las uñas en Liberia, y esa experiencia era terriblemente ambivalente para él, era terriblemente difícil de entender. Hoy en día es un profesor universitario, experto en salud global y experto en infectología, e incluso algunas de sus investigaciones están hoy en día siendo ensayadas para tratamientos del COVID. Pero haber perdido esa imagen de Médicos Sin Fronteras, de ser el que iba a ir a salvar el mundo para convertirse en un agente infeccioso tildado por toda su comunidad, como que cómo se le ocurre haber vuelto y por qué no se murió en el avión, miércoles. Eso es algo muy duro para una persona y eso lo estamos viviendo hoy en día. Ese rol de benefactor y ese rol de saber médico nos convierte ahora en un poco esa incertidumbre y esa ignorancia, porque no sabemos mucho de lo que está pasando. Todos los días sale un artículo nuevo de una enfermedad además que no tiene vacuna y que no tiene cura. Eso es un detalle no menor, porque también esa posibilidad del médico, el enfermero, el terapeuta, que tiene una sabiduría, aquí no la tenemos tanto y tenemos que reconocerlo. El riesgo a la infección, el riesgo de ser agredidos, el riesgo de ser estigmatizados y además, como si eso fuera poco, el riesgo de poder morir cumpliendo el deber. Y todo eso implica un duelo de una imagen de un personal de salud que era muy diferente al que tenemos hoy en día y al que la comunidad y la sociedad nos otorga hoy en día. Y si a eso le sumamos cuando caen los caminantes que nos acompañan en este ascenso al COVID. Caen los caminantes, y cuando hablo de los caminantes puede ser nosotros mismos. Es decir, se enferma el colega. Todos los días, la gente que trabaja en COVID hace un inventario de quién se enfermó, quién llegó, quién no llegó,
te veo con fiebre, te veo. Es una necesidad de saber cómo está el otro, pero también es una necesidad de saber cuándo me toca a mí. Y por eso todo el tema de las medidas de protección, absolutamente claro y absolutamente consciente. Yo creo que los médicos, las enfermeras, todos los el personal de salud debe conocer las medidas de protección y reclamar por sus medidas de protección. Pero también saber que su deber es atender a la gente que lo necesita, con medidas de protección y con formas de cuidado que incluyan la minimización de los riesgos de infección. Entonces tenemos colegas que se enferman, entonces tenemos colegas que se incapacitan y que están ausentes. Hay colegas que por ser contacto y sospechoso te tienen que ir a su casa en aislamiento o a cuarentena en aislamiento. Hay países donde hay, por ejemplo en España tenemos ese modelo que Médicos Sin Fronteras ha instaurado también, de los hoteles para personal de salud, en donde se sienten ellos más tranquilos de no querer contagiar a su familia, pero también es un sistema de protección de los contactos. Y eso sí que es un duelo. Hay colegas que no han vuelto a ver a sus hijos. Yo llevo mucho tiempo sin ver a mi mamá. Y eso no es fácil. Y cuando eso toca a los colegas, y cuando eso toca al colega de trabajo, es mucho más difícil. Se contagió a la familia de este colega se enfermó y este colega se murió. El duelo de un colega es quizás la situación más dramática y difícil que están viviendo los equipos médicos actualmente, porque no solamente implica hacerle duelo a esa persona que estaba conmigo batiéndose la vida enfrentando el COVID, sino implica el duelo anticipado de nuestra propia existencia y de nuestra propia posibilidad, y también implica el tener que seguir lo que él no pudo, y eso genera también un sentimiento de culpa. Entonces, no solamente tiene que ver con la posibilidad terrible de que una persona que trabaja conmigo y que está conmigo esté enfermo, sino que siempre que existe esa posibilidad, aparece en mi mente la posibilidad de que yo sea el siguiente, la posibilidad de que yo vaya a caer. Y estamos buscando cómo entrenar al personal de salud para poder vivir esa situación. Y es muy complicado, porque nadie sabe. Lo más cercano a esa situación es la psicología de guerra y la psicología de los combatientes. Y es muy complicado que nosotros, los médicos, tengamos que echar mano de la gente que su misión es combatir peleando con otros, cuando nosotros en teoría somos muy pacifistas para aprender cómo es que se maneja la psicología de los grupos cuando caen los combatientes, cuando cae un colega, cuando cae un amigo, cuando cae un soldado al lado mío. La pérdida de un colega siempre es una pérdida grave y dramática, ¿sí? Pero es real y hace parte de esta nueva realidad. Ahora, la buena noticia es que el impacto que tiene la pandemia y la infección en personal de salud es mucho mayor cuando no se conocen los riesgos, como pasó en Italia y como pasó en España, donde mucha gente estaba infectada pero no lo sabía, donde había gente asintomática que consultaba los servicios por otras razones. Hoy en día ya tenemos esa experiencia, luego sabemos cómo nos tenemos que proteger, sabemos cómo tenemos que proteger los servicios, y es en parte por eso que tenemos en este momento en muchos países ese sistema terrible de ansiedad anticipatoria en donde todavía no ha llegado el pico epidemiológico, pero nadie se acerca al hospital. Es prevenible en la medida en que podemos protegernos, es prevenible en la medida en que sabemos dónde están las personas que pueden tener la infección, es prevenible en la medida en que acondicionamos nuestros hospitales para que haya unas zonas de aislamiento, unas zonas de contacto, unas zonas limpias, etcétera, etcétera. Esa pérdida es difícil, pero es una pérdida que se debe asumir porque tenemos un deber, y ese deber es ir y montarnos en el COVID y poner la bandera de la victoria como personal de salud y luego comenzar a bajar. Genera injusticia, genera impotencia y genera una gran culpabilidad. ¿Por qué fue él y no fui yo? ¿Qué fue lo que hicimos mal para que este colega cayera? Genera pérdida en la fuerza de trabajo y genera pérdida en el equipo. Y genera unos sentimientos muy, muy difíciles en donde tengo que continuar mi trabajo, a donde sé
que corro el riesgo que tuvo mi colega, pero tengo que seguir. Entonces hay muchos sentimientos de ambivalencia en los colegas que hemos tenido la posibilidad de entrevistar y de hablar con colegas que han tenido esta desafortunada situación de enfrentar la muerte de otros, y lo que se siente no está explicado por Elizabeth Kubler-Ross, no está explicado en las fases del duelo. Es una cosa muy compleja y generalmente lo que hay es una confusión de estos periodos. Hay gente que dura mucho tiempo en la negación, hay gente que dura mucho tiempo en la negociación, y hay una cosa que está pasando actualmente que se llama el duelo estancado, el duelo bloqueado o postergado, en donde la gente tiene que seguir y seguir y seguir trabajando y deja el duelo en stand-by para que en otro momento se elabore o en otro momento se trabaje, lo cual es terrible desde el punto de vista psicológico. Entonces, este es el tema complicado de la muerte de colegas en COVID. ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que tengo que hacer lo mismo que les había dicho, que era tener este manual del caminante cuando vamos a subir al monte COVID, y este manual y la mochila de la que les hablaba anteriormente, el morral del caminante del monte COVID. El morral es tener una ruta segura, y tener una ruta segura comienza por tener los elementos de protección personal, la seguridad del equipo y el control en el equipo. Hacer stop es súper importante. Es decir, yo necesito parar, necesito reposar y necesito pensar. ¿Me estoy protegiendo bien? ¿Estoy accediendo de manera adecuada a mi sitio de trabajo y a mis responsabilidades? ¿O estoy invadiendo terrenos de otros? Tengo que tener claro que tengo que pasar mensajes positivos, no cambiar estos mensajes catastróficos y terribles que vemos en los medios de comunicación por mensajes que sean válidos, positivos, adecuados, reconocer los límites y honrar a los caídos. Honrar a los caídos, la gente que hace senderismo y que conoce estas rutas famosas de subir a los nevados y a las montañas y las rutas conocidas en el mundo entero, sabe que hay unos homenajes, hay unos códigos de homenaje, hay unos códigos de respeto, y eso también es parte del proceso del duelo en COVID. Cuando hay gente que muere, incluidos los pacientes, y seguramente nos va a pasar en las situaciones como les pasó a nuestros colegas en España y en Italia, el personal de salud debe hacer algo para honrar a esas personas, y obviamente va a hacer algo para honrar a las personas de personal de salud que caen en el camino. Siempre pensar si llegó el momento de pedir ayuda. Siempre pensar si llegó el momento de pedir ayuda, y también tener en cuenta que por más que sea terrible la pandemia y la emergencia, tiene un final. Esto va a tener un final, ¿sí? Entonces, estas recomendaciones que son muy, muy similares. Honrar al que cae en el camino. Es importantísimo que se provea el desarrollo de duelo entre compañeros de trabajo. La mecánica del trabajo no puede hacer que una persona que fallezca haciendo lo que hacemos todos pase desapercibida. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta eso, y había una pregunta en el chat acerca del duelo distante. Y cuando hay duelo de la persona que no se puede ver y que no se puede tocar, e incluso con la que no se puede estar. Daniel tocó ya algunos de esos temas, pero es muy importante. Por ejemplo, algunos de los médicos que fallecieron aislados tuvieron que salir del hospital, entrar en la ala de aislamiento, y nunca pudieron volver a ver a sus compañeros que no estaban positivos para COVID. Y eso es muy duro. Claro, tampoco pudieron ver a sus familias, tampoco pudieron ver a sus allegados. El duelo a distancia que se está haciendo, las estrategias de asistencia de duelo a distancia que se está haciendo en los sitios en donde hay una gran cantidad de casos y una gran cantidad de mortalidad, como lo aprendimos en España, y nos ayudaron mucho nuestros colegas de Médicos Sin Fronteras de España, que nos facilitaron información y toda su experiencia que están adquiriendo, y que hoy en día tienen más un experticio que cualquier otra persona en el manejo del duelo a distancia. En los hospitales hay personas que están encargadas de, a través de dispositivos electrónicos, conectar a las personas que están en proceso de duelo, en proceso de morir y en cuidado paliativo, para que se despidan de sus seres queridos a través de
instrumentos tecnológicos a través de tabletas y se establece todo un protocolo de atención y de asistencia al duelo a distancia porque la gente no puede estar. Y eso mismo ha pasado con los colegas que son puestos en cuarentena, los colegas que son aislados y algunos de esos colegas que se complican y fallecen y no los podemos ver y no los podemos apoyar y además de todo no podemos hacer nada para que se salven. Terrible. Eso es una situación bien complicada. Entonces lo que hay que hacer es permitir y participar en los homenajes, en las ceremonias, en el culto a la memoria de las personas que caen. Facilitar la expresión de sentimientos y emociones desde cualquier manera posible, sea escrita, sea verbal o sea incluso virtual, hacia los colegas. Vemos todos los días por las redes sociales homenajes a los colegas que han caído, de los amigos, de los amigos de su familia y de sus compañeros de trabajo, e incluso nos identificamos con los médicos y el personal de salud caído y les rendimos homenaje también desde nuestra propia individualidad. Cada vez que vemos la noticia de que un médico falleció, de que una enfermera falleció, de que una pareja de colegas fallecieron, nos sentimos identificados con esos colegas y nos duele. Y hacemos también dentro de nosotros mismos una participación entre nosotros, de la compasión, de la identificación con ellos, y es muy bueno que eso se dé, y es muy bueno que los hospitales y las agremiaciones médicas y de personal de salud ayude para que esos procesos se den, porque esos procesos no solamente honran a la persona que murió y le rinden un sentido homenaje, sino también ayuda para que nosotros mismos podamos elaborar esa situación de duelo frente a nuestros colegas. Hay que discutir con los compañeros, dialogar con ellos, no quedarse callado. Hay que buscar formas de honrar y recordar al colega y al amigo regularmente. Los duelos nunca se manejan solos. De ninguna manera podemos manejar un duelo solo. Y hay que pedir ayuda. Si se requiere, hay que pedir ayuda. Hay ayuda disponible para el personal de salud. Hay ayuda disponible a distancia para el personal de salud. La vez pasada hablábamos del programa de la Fundación Santa Fe. Hay programas en todas partes para ayudar al personal de salud, para hacer consejería a distancia, para utilizar su tiempo libre, para colaborar en la disminución de su estrés, hay cosas que están surgiendo. Compañeros de la universidad que están haciendo sesiones de mindfulness para los colegas que están angustiados. Todo eso sirve, todo eso es maravilloso, todo eso está muy bien, pero tenemos que tener la voluntad de participar en esas acciones y saber en qué momento tenemos que pedir ayuda. Había una pregunta en el chat al principio sobre la que yo quiero enfatizar un poco, y es cuando Efraín se refirió a que hay pocas personas que van a necesitar ayuda profesional. Se refería, estoy seguro, a la ayuda profesional especializada de un trastorno mental. Pero este tipo de cosas, enfrentadas a los duelos, enfrentados a este tipo de situaciones, así no tengamos un trastorno mental, sí necesitamos ayuda. Y yo sí creo que la ayuda es preventiva. Y yo sí creo que acompañar a una persona que está pasando por un duelo de este estilo o de los otros con un apoyo psicológico es una enorme bendición y puede garantizar que no lleguemos a esa ayuda especializada del trastorno mental. Luego es muy importante que tengamos en cuenta que estos procesos, tanto para el personal de salud como para la población general, pueden tener una ayuda oportuna, que puede incluso ser preventiva, y que sin necesidad de que la persona se sienta incapacitada o se sienta paralizada en su capacidad de gestión de sí mismo, encontrar ayudas y recomendaciones y lineamientos para llevar mejor este tipo de cosas, incluida el personal de salud, es algo que puede ser muy positivo y que puede prevenir situaciones más complejas a futuro. Quiero terminar con algo que me han escrito, me han pedido mucho después del primer webinar. Agradezco mucho la gente que ha mandado emails pidiéndome esta diapositiva. Se las mandé con toda la generosidad del mundo. Por ahí hay una persona que hizo un dibujo de la mochila del escalador de COVID. Estamos trabajando en convertir esto posiblemente en un video ilustrativo para que podamos entender bien cuál es la mochila, cuál es el morral del escalador del COVID. Y el morral del escalador del COVID tiene estos 7 elementos, estos elementos que son muy importantes y que hacen parte muy importante de las herramientas para afrontar incluso el duelo
de personal de salud en la pandemia del COVID. Lo primero es el mapa, voy a ir rápidamente porque eso está ya, los que ya vieron la primera conferencia, ya espero que se la sepan. El mapa el mapa que tiene el escalador es el mapa que nos dice por aquí es el camino, y el mapa nuestro realmente es la información, Entonces la información no puede ser el chat, la información no puede ser solamente Facebook, la información no puede ser los noticieros terribles y escandalosos, la información no puede ser estas cadenas de cosas terribles y catastróficas que nos llegan todos los días. La información es la información real y útil que está en los sitios donde hay información real y útil, por ejemplo, los sitios de la Organización Mundial de la Salud, los sitios de la Organización Panamericana de la Salud, los informes fidedignos que aparecen ahí, la brújula, que es el direccionamiento, la dirección para dónde voy a ir, y la brújula es mi organización, dónde estoy trabajando, qué rol tengo yo en mi organización, esa es mi brújula, para dónde estoy, para dónde voy, este es mi sitio y es real, esta es mi ubicación. La brújula me permite decir, este es mi camino y esto es lo que estoy haciendo, pero estoy aquí y voy para allá. Cuando hay esta confusión de roles, cuando hay estos momentos terribles de desborde de servicios en donde la gente comienza a hacer lo que no le toca, es muy complejo porque falla la brújula y comenzamos a tener roles que no nos corresponden y comenzamos a hacer cosas que no sabemos hacer. Entonces nos pasa, los que hemos trabajado en emergencia sabemos que eso es súper común. Entonces llega, entonces, claro, entonces lo que tú sabes hacer es esto. No, yo no lo sé hacer, pero como hay nadie que lo haga, entonces lo pongo y cometo errores. No, mi rol es como médico psiquiatra, y como médico psiquiatra este es mi rol y esta es mi brújula. Mi brújula dice, doctor, usted está aquí y usted va para allá. Yo no soy instrumentador quirúrgico, ni soy ortopedista, ni soy inmunólogo, ni soy infectólogo. Mi rol es ese. Es muy importante la brújula. Es muy importante la energía y la hidratación cuando estamos subiendo al COVID. Agua, líquido, comida y bebida es muy importante, pero aquí vuelvo y insisto en lo que decía Efraín. Esa comida y bebida ojalá no incluya alcohol, ojalá no incluya bebidas azucaradas, ojalá no incluya mucho café, ojalá no incluya muchos estimulantes y, por supuesto, evitar al máximo el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, incluido el cigarrillo. Nos tenemos que proteger del sol cuando subimos a las montañas, nos protegemos del sol, y cuando yo pongo el ejemplo del sol es porque tenemos que tener o sombrero o gafas oscuras para poder que el sol y que la ruta no nos encandelille, como decimos aquí, esa cantidad de luz nos asombra. Cuando vemos la ruta, cuando sabemos cuál es la ruta, no vamos a tener tanto miedo de la cantidad de luz. Por eso estamos en esta etapa de preparación, por eso sabemos lo que pasó en Italia y en España, y eso nos ayuda a encontrar esa ruta y no dejarnos encandelillar del estrés y de lo que se nos viene como un fantasma, como esa montaña terrible. Tenemos que tener un teléfono, un comunicador, y ese comunicador es estar en contacto con los demás, estar en contacto con nuestros equipos, estar en contacto con nuestra familia, estar en contacto con los demás. Es muy importante. Amigos y compañeros, nadie escala solo. Nadie escala solo. A esas montañas nadie se va a ir solo. Siempre hay un equipo, y en ese equipo hay un guía, y en ese equipo hay alguien que nos ayuda, hay alguien que está vigilando quién va de último, quién va de primero, que va mirando el mapa, que va dejando la ruta, y eso es muy importante porque eso nos da la garantía de que este camino no lo vamos a hacer solos, este camino lo vamos a hacer en grupo. Los amigos, los compañeros, tu equipo, que requiere confianza mutua. Y por último, una alarma. ¿Por qué una alarma? Porque tenemos que sonar la alarma cuando nos damos cuenta que no pudimos más. Y que no pudimos más quiere decir necesito ayuda. Llegué a un momento en donde no puedo más. Y ese momento que no puedo más es cuando estamos entrando en burnout, cuando estamos entrando en el síndrome de fatiga laboral, cuando estamos entrando en el estrés severo a nivel laboral, o cuando estamos entrando en depresión. Y no es malo pedir ayuda, y no nos hace malos caminantes pedir ayuda, y no nos hace débiles pedir ayuda. Y hay un montón de ayuda disponible, entre otras cosas. No hay que temer pedir ayuda cuando vamos a escalar semejante montaña. No hay que temer reconocer que hay momentos en que tenemos que parar y necesitamos recuperar, y a veces recuperar es parar y hablar, es parar y reflexionar, es parar y respirar. Entonces yo sé que esto fue algo como una repetición de la pasada. Yo lo que hice para esta comunicación fue mirar muy bien lo del duelo y averiguar este tema de los duelos en personal de salud en COVID.
pero la respuesta la encontré en lo mismo que les había contado la vez pasada, en la mochila del caminante. Ahí está todo lo que podemos hacer. En la mochila del caminante para el COVID está la mejor manera de prepararse para manejar esos duelos o de enfrentarlos. Ahí está el secreto de cómo podemos enfrentar esa terrible y asustante montaña del COVID. Entonces, esto era lo que teníamos para contar. Muchísimas gracias al doctor Casas, al doctor Macía, al doctor Noguera por su participación. Damos las gracias a todos los asistentes. Vamos igualmente a realizar otros webinars para que estén pendientes. Muchísimas gracias por su asistencia y una feliz noche.